Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy el unboxing y review de la cámara de seguridad Reolink Argus 3. Y comenzamos como siempre viendo un poco por encima sus características principales, como son, lo que salta a primera vista, es una cámara para exteriores, que no necesita cables ya que funciona con batería y es wifi. Está calificada como IP65, con lo cual soporta perfectamente la lluvia, graba por la noche en color y como gran novedad con respecto al modelo anterior es que tiene foco luminoso y se puede conectar con este panel solar para evitarte tener que estar pendiente de cargar la batería, que de todas maneras más o menos viene a ser cada 6 semanas, por mi experiencia con otras de la marca. Así que vamos a comenzar con el unboxing. Quitamos el precinto de garantía y a ver qué nos encontramos. Vemos pues un packaging idéntico al de otras cámaras de la marca que ya hemos analizado. Os dejamos ahí en descripciones los enlaces. En primer lugar, el sobre de bienvenida, que dentro trae el manual de instrucciones y incluye también adhesivo pues para poner que tienes cámaras en casa. Ya sabes que la ley te obliga. Y aparte, pues bueno, sirve bastante para atemorizar a los amigos de lo ajeno. Aquí bien metida está la cámara, la unidad central de la cámara, la vemos. Acabados muy bonitos, como siempre en Reolink. Buenos materiales. Vemos aquí la lente y la novedad, los focos luminosos LED que iluminan por la noche cuando detectan presencia, con lo cual te permite grabar a oscuras con color. Aquí vemos el puerto de carga, micro USB. Y aquí abajo está, pues supongo, la ranura para meter la tarjeta de memoria y el interruptor de encendido y apagado. La verdad es que se ve de muy buena calidad, de muy buenos acabados y pues como todo lo que viene haciendo Reolink, muy en línea con el resto de productos de la gama. Bueno, esto es para aprovechar el packaging. Se ve que otros modelos ahí meten algo, en este caso no lleva nada. Tenemos el soporte de la cámara, el vástago, ¿no? Se puede orientar en cualquier dirección y sentido, muy fácil de instalar. Siempre suele traer los tornillos y guía para hacer los agujeros en la pared. Trae también este soporte para sujetar la cámara a un árbol, por ejemplo, el cable de carga. Como comentaba, de los tornillos para fijar la base en la pared de tu casa. Y este soporte que es para interiores, ¿no? Te permite fijar la cámara y ponerla para su uso en interiores en lugar de en el exterior. Bastante práctico. Y bien, vamos a configurar la cámara, que siendo de Reolink será sumamente sencillo. En primer lugar, en la aplicación damos al más para añadir cámara, nos seguimos las instrucciones, nos dice que escaneemos el código QR de la cámara y ya está. Escaneado. Ahora tenemos que añadirle la contraseña de la Wi-Fi. Para ello, lo primero es dar al botón ON de la cámara. Ya lo tenemos. Y ir siguiendo las instrucciones de la aplicación. Damos a avanzar. Nos pide que le metamos la contraseña, ya se la hemos metido. Seguimos avanzando y ahora nos dice que escaneemos el código QR del móvil con la cámara de seguridad. Una vez que lo haces, pues ya se autodetecta y ya la tienes dentro de la aplicación. Una vez que conectas con la cámara, lo primero que hace es pedirte que crees una contraseña para el dispositivo. La creamos. Que le des un número al dispositivo, pues le vamos a llamar Argus 3. Seguimos avanzando.
Elegimos si la vamos a usar en interiores o exteriores. En nuestro caso vamos a dar a exteriores. Y ya está. Ya la tenemos. Ya si tiramos para abajo, aquí tenemos la cámara Argus 3 instalada en nuestro sistema de seguridad de Reolink. Y utilizar la aplicación de Reolink no puede ser más sencillo. Vemos como novedad de esta cámara que tiene linterna, vemos que al pulsar el botón se enciende la linterna de la cámara y se apaga. Es la gran novedad que tiene esta linterna con respecto a los modelos que hemos probado anteriormente, la posibilidad del foco nocturno de luz. Y aquí vemos la aplicación, podemos seleccionar que se vea una cámara o que se vea hasta 4 cámaras simultáneamente. Si giramos el móvil, vemos la pantalla a tamaño completo. Aquí vemos en tiempo real las imágenes que está tomando ahora mismo la Reolink Argus 3 del exterior de nuestra casa. Y podemos desde la aplicación acceder a todos los menús de configuración de la cámara. Podemos configurar el PIR, o sea, la detección que esté encendida o apagada, la grabación de vídeos y de fotos que esté encendida o apagada, que tengamos o no notificaciones push. Aquí vemos la configuración PIR, se puede incluso definir la sensibilidad que quieres que tenga el sensor. Puedes programar cuándo graba y cuándo no graba. Recibir notificaciones push, notificaciones por correo electrónico. Puedes cambiar el sonido de alarma del sonido estándar típico de Nino Nino a cualquier otro sonido que puedas grabar tú, incluso mensaje de voz. Puedes compartir la cámara. En fin, se pueden hacer todo tipo de cosas. E incluso grabar, como vemos, películas de time lapse que quedan muy chulas. Y también desde la aplicación pues podemos acceder al menú de actualización del software del dispositivo, ya sea de manera manual o de manera automática. Vemos que todo es muy completo, muy fácil de usar y muy intuitivo, sobre todo si es como en nuestro caso, que esta ya es la cuarta cámara de Reolink que ponemos las manos de encima. Y vemos, sobre todo, destaca mucho la gran calidad de la cámara de la Argus 3. Vemos que en lugar del 1080p, que era el estándar hasta ahora, ya pasa a un estándar de 2K. Es bastante más definición y se nota. Nos ha parecido muy interesante comparar este nuevo modelo de Reolink Argus 3 con el modelo anterior, la Reolink Argus 2E, que probamos hace un par de meses o 3 meses. Vemos como el tamaño de la cámara Argus 2E es algo más pequeño comparado con la Argus 3. Se nota a simple vista que es ligeramente más pequeña. Ambas conservan la estética tipo Apple, ¿no?, que tiene Reolink con todos sus productos. Muchas formas redondeadas, colores blancos, brillantes, muy cuidados. Y vemos la gran diferencia, ¿no?, que es el foco, los dos focos LED que tiene la A3 y que la 2E no tiene. Y es lo que hace que la Argus 3 pueda grabar a color por la noche, mientras que la Argus 2E, sus grabaciones nocturnas son las típicas nocturnas en blanco y negro, mediante infrarrojos. Por lo demás, características muy similares. ¿Cuál recomendaríamos? Pues cualquiera de las dos. En nuestro caso, que no tenemos posibilidad de meter cámaras cableadas, cualquier cámara de Reolink, Wi-Fi y con batería nos viene genial, por lo que podemos recomendarla. Y aquí vemos la diferencia en cuanto a calidad de imagen, que la Argus 3 graba en 2K y la Argus 2E graba en 1080p. Esta es una imagen de la Argus 3 y ahora a continuación veremos una imagen de la Argus 2E. Usando la aplicación del móvil pues no hay gran diferencia, la verdad. Supongo que si tienes que sacar un vídeo para detectar un rostro probablemente merezca la pena. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal.